El 7 de junio de 1999 marcó la cicatriz más profunda y sangrienta en la historia de la televisión mexicana, cuando la risa contagiosa de Francisco Jorge Stanley Albaitero fue brutalmente silenciada por una ráfaga de ametralladora que no solo le quitó la vida al ícono, sino que destrozó la inocencia de una nación entera al exponer las vísceras de un submundo podrido donde la fama y el narcotráfico bailaban de la mano. Lo que los medios intentaron vender inicialmente como un asalto trágico a la salida del restaurante El Charco de las Ranas se reveló, en realidad, como una ejecución quirúrgica, fría y calculada, típica de un ajuste de cuentas del crimen organizado, levantando la sospecha aterrorizante de que el hombre que alegraba a las familias mexicanas servía, tras bambalinas, como un peón de lujo para el lavado de dinero y la distribución de drogas para la élite del entretenimiento. La escena del crimen gritaba conspiración y traición, porque Mario Bezares, su eterno patín y mano derecha, recibió una llamada misteriosa y decidió encerrarse en el baño alegando un repentino malestar estomacal instantes exactos antes de que un comando armado fusilara la camioneta de Paco con 4 disparos en la cabeza, porque las cámaras de seguridad del lugar fueron convenientemente apagadas o volteadas. Y lo más perturbador de todo, ¿qué significaba realmente aquel paquetito blanco que cayó del bolsillo de Mario en un programa en vivo años antes, mientras bailaban el gallinazo? Un desliz televisado que muchos señalan como la prueba definitiva de la adicción a la cocaína que consumía el alma de aquel grupo y los endeudaba con cárteles sanguinarios como los de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y los hermanos Arellano Félix. Vamos a remover los archivos confidenciales que la Procuraduría intentó enterrar, analizando la teoría macabra de que Paco fue entregado en bandeja en un ritual de sacrificio por aquellos en quienes más confiaba a cambio del perdón de deudas millonarias, una trama sórdida que involucró a bailarinas exóticas, políticos corruptos desesperados por desviar la atención pública y una guerra de narrativas entre TV Azteca y el gobierno. Prepara tu estómago, pues vamos a diseccionar la autopsia que reveló niveles toxicológicos que probaban que la fiesta nunca terminaba para Stanley y a exponer las mentiras contadas en los tribunales que dejaron este caso en un limbo de impunidad hasta hoy. Pero antes de sumergirnos en esta espiral de oscuridad y secretos fatales, te pido encarecidamente que te suscribas al canal y dejes tu like ahora mismo, de forma natural, pues es tu suscripción la que le señala al algoritmo de YouTube que este tipo de documental investigativo denso es relevante, dándonos la fuerza necesaria para seguir produciendo contenido de alta calidad que busca la verdad cueste lo que cueste, y te imploro que veas este video hasta el último segundo, porque la última revelación sobre la conexión oculta con el cártel de Colima y el destino real de la fortuna de Stanley te dejará absolutamente impactado y cambiará todo lo que pensabas saber sobre este ídolo caído. Francisco Jorge Stanley Albaitero no nació siendo una leyenda. Fue forjado en las calles de la colonia Roma en una Ciudad de México que aún olía a posguerra, viniendo al mundo el 3 de julio de 1942 como una promesa de grandeza que cargaba, desde la cuna, una semilla de ambición desenfrenada que florecería décadas más tarde ante las cámaras y lo consumiría por completo. Para entender el final sangriento y la telaraña de conspiraciones, necesitamos primero diseccionar el inicio y la construcción maniática de su intelecto privilegiado. Paco no era solo un rostro bonito o un payaso de televisión que cayó de paracaídas en el entretenimiento, era un hombre de letras, rigurosamente formado en Derecho por la UNAM, con estudios profundos en psicología y mercadotecnia, una trinidad académica que le proporcionó las herramientas no solo para entender la mente humana, sino para manipularla con una maestría aterradora, transformándose en un verdadero titiritero de las emociones de las masas mexicanas. Su carrera comenzó no bajo los focos cegadores, sino en la intimidad casi confesional de la radio, donde su voz de barítono, cargada de una sensualidad y autoridad casi hipnóticas, seducía a los oyentes en la XXAM, leyendo noticias y declamando poesías que hacían suspirar a las amas de casa, creando la primera y más duradera capa de su armadura pública, el romántico incurable y el hombre del pueblo. Sin embargo, detrás de ese barniz de poeta sensible que lanzaba álbumes de declamación que vendían millones, existía un apetito voraz por el poder y el reconocimiento que la cabina de radio no podía saciar completamente, empujándolo a la televisión en 1974, donde el monstruo mediático comenzó a ser alimentado dentro de la todopoderosa Televisa, la fábrica de sueños y mentiras de México. Es crucial notar que, ya en esa época embrionaria, Stanley demostraba un comportamiento dual que sería su ruina. Al mismo tiempo que era el profesional incansable, capaz de memorizar guiones enteros en minutos e improvisar con una genialidad que humillaba a sus pares. Su vida personal comenzaba a fragmentarse en una búsqueda incesante de placeres que llenaran el vacío existencial que la fama traía, iniciando una danza peligrosa con la vida nocturna que, en los años 70 y 80, era un territorio sin ley para las estrellas de la época,
Se casó pronto con María Solís, con quien tuvo su primer hijo, pero su vida amorosa siempre fue un laberinto de pasiones y secretos, manteniendo una imagen de hombre de familia mientras, tras bambalinas, su libido y carisma lo convertían en un conquistador serial, cuyas relaciones eran frecuentemente marcadas por la intensidad volcánica y la brevedad, reflejando su incapacidad patológica de encontrar paz en el silencio de un hogar o en la monogamia tradicional. El ascenso en Televisa no fue solo fruto de talento puro. Fue un juego político brutal donde él aprendió a navegar en los pasillos del poder de la familia Azcárraga, convirtiéndose en un soldado leal de la cadena, presentando desde noticieros serios como Puntos de Vista hasta programas de variedades, una versatilidad calculada que camuflaba su verdadera ambición: ser el rey absoluto del entretenimiento mexicano, costara lo que costara. Fue durante esos años formativos que él refinó su estilo de humor agresivo, usando el sarcasmo y la burla contra sus colegas de elenco como una forma de dominancia psicológica, un preludio del bullying televisado que haría con Mario Bezares años después, estableciendo una dinámica perversa de maestro y sirviente, que él replicaba en casi todas sus interacciones sociales, sugiriendo una personalidad profundamente narcisista que necesitaba rebajar a los otros públicamente para validar su propia supremacía. Una característica que, según relatos de exempleados que prefieren el anonimato por miedo a represalias hasta hoy, volvía el ambiente de trabajo con Paco una mezcla tóxica de adoración fanática y terror velado. La década de los 80 consolidó su fortuna e influencia, permitiéndole acceder a círculos sociales restringidos donde políticos del PRI, empresarios de conducta dudosa y figuras sombrías se mezclaban en fiestas privadas. Y fue aquí, en el apogeo de su virilidad y éxito, que los primeros puentes con el lado oscuro de la noche mexicana fueron construidos. No inicialmente como un criminal, sino como el anfitrión perfecto, el hombre que animaba las fiestas donde todo era permitido, creando una red de favores y silencios cómplices que se convertiría en su protección temporal, paradójicamente, su futura sentencia de muerte. Era un hombre que vivía en alta tensión, incapaz de desconectar, tratando la vida real como una extensión del escenario, donde necesitaba ser el centro de atención, el pagador de las cuentas, el padrino generoso que compraba lealtad con regalos caros, relojes de oro y cenas lujosas, creando una corte de parásitos que orbitaban su brillo, chupando su energía y, eventualmente, participando activamente de su caída. Todo esto mientras el público veía solo la sonrisa amplia y escuchaba los poemas de amor, ignorando completamente la tormenta química y emocional que se formaba en la mente inquieta e insaciable de Francisco Stanley. Al adentrarnos en la década de 1990, Paco Stanley ya no era solo un presentador. Se había metamorfoseado en una entidad omnipresente en la cultura popular mexicana, alcanzando el cenit de su carrera con programas como Ándale, Llévatelo y el infame Pácatelas. Pero fue exactamente en ese periodo de gloria televisiva que la podredumbre interna comenzó a filtrarse por las grietas de su sonrisa inquebrantable, revelando una vida personal que se desintegraba a un ritmo alucinante impulsada por excesos químicos y relaciones disfuncionales que rozaban el sadomasoquismo emocional. La dinámica en el escenario cambió drásticamente con la consolidación de su sociedad con Mario Bezares, el Mayito, una relación que el público veía como una amistad cómica, pero que analistas conductuales y fuentes cercanas describen hoy como una codependencia enfermiza y abusiva, donde Paco ejercía un poder tiránico, humillando a Mario sistemáticamente en vivo, mofándose de su masculinidad, de su inteligencia e incluso de su familia, transformando el bullying en entretenimiento de masas. Mientras, en los camerinos, los dos compartían secretos inconfesables que sellaban un pacto de silencio. Fue en esta época que las largas visitas al baño y la hiperactividad maníaca de Paco ante las cámaras dejaron de ser solo rasgos de personalidad para convertirse en síntomas evidentes de una adicción a la cocaína que, según revelaciones explosivas hechas años después por el músico y amigo íntimo Benito Castro, era el verdadero combustible del programa. Castro, en declaraciones que choquearon a México, admitió sin rodeos que él y Paco consumían cantidades industriales de droga juntos en la oficina de producción, describiendo una rutina donde el alcohol y el polvo blanco eran servidos como café, creando una atmósfera de euforia artificial que enmascaraba la depresión profunda y la soledad que devoraban a Stanley cuando las luces se apagaban. Su vida amorosa se volvió aún más caótica y predatoria. Casado ahora con Patricia Pedroza, con quien tuvo 2 hijos, Paco mantenía paralelamente una doble vida escandalosa, culminando la relación extramatrimonial con Mónica Durruti, de la cual nació Paul Stanley, el hijo que creció a la sombra del mito, luchando por reconocimiento en un escenario donde el padre era un dios público y un fantasma privado, un rechazo inicial que marcó la psique del muchacho y añadió una capa más de drama a la
Biografía de un hombre incapaz de fidelidad. El momento más infame y revelador de esta era de decadencia televisada ocurrió durante una transmisión en vivo de Pácatelas, cuando, al bailar el gallinazo, un pequeño paquete blanco cayó del bolsillo del saco de Mario Bezares, un instante de pánico congelante que fue capturado por las cámaras y que, aunque Paco intentó disimular con chistes nerviosos y desvío de atención, quedó grabado en la retina de la audiencia como la prueba irrefutable de que el narcotráfico no estaba solo en las calles, sino dentro de los estudios de Televisa, financiando o abasteciendo los vicios de sus ídolos. Ese incidente no fue aislado. Relatos tras bambalinas indican que la influencia de Paco creció tanto que se sentía intocable, comenzando a recibir en su programa figuras ligadas al crimen organizado, no como invitados formales, sino como espectadores de honor en la audiencia, llegando al punto crítico de leer en vivo un mensaje amistoso de Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, percatándose del error solo al final de la lectura cuando vio el pedido de no leer el nombre. Un lapsus freudiano terrible que expuso sus conexiones peligrosas. La salud de Paco comenzó a cobrar el precio de esos excesos. El aumento de peso excesivo no era solo gula, sino un escudo físico y un efecto colateral del estilo de vida desregulado, y sus cambios de humor se volvieron legendarios, oscilando entre la generosidad extrema de regalar autos a empleados y la crueldad verbal que hacía llorar a los becarios, creando un clima de terror donde nadie osaba confrontarlo. Se volvió prisionero de su propia imagen, obligado a ser el Paco divertido 24 horas al día, mientras las bambalinas lidiaba con amenazas veladas, deudas de juego y el peso insostenible de mantener una corte de aduladores que incluía policías corruptos, traficantes de poca monta y celebridades decadentes, todos alimentándose de la carroña del gigante incluso antes de que cayera. La salida abrupta de Televisa en 1998, tras décadas de lealtad, no fue solo un cambio contractual, sino el resultado de un rompimiento violento en los bastidores, donde rumores indican que la cadena, consciente del riesgo radioactivo que Paco representaba debido a sus compañías y vicios, decidió cortar lazos antes de que el escándalo explotara, empujándolo a los brazos de TV Azteca, un cambio que le encaró como una traición imperdonable y que lo dejó aún más paranoico, vulnerable y dispuesto a correr riesgos mayores para probar que todavía era el rey, sin saber que estaba caminando directamente a la boca del lobo, preparando el escenario para el acto final de su tragedia griega moderna. El estreno en TV Azteca con el programa Una tras otra en 1998 debería haber sido el renacimiento triunfal de Paco Stanley, la prueba definitiva de que él era más grande que cualquier cadena. Pero, bajo la superficie de los altos índices de audiencia del contrato millonario que lo convertía en una de las figuras mejor pagadas del país, se respiraba un aire viciado de paranoia y presagios funestos que culminarían en la mañana fatídica del 7 de junio de 1999. Aquel día, la atmósfera en el estudio estaba cargada con una electricidad extraña, casi premonitoria. Paco, visiblemente agitado y con una herida en el pie que lo hacía cojear, detalle que muchos interpretarían después como un signo de su vulnerabilidad física creciente, condujo el programa con una agresividad atípica, propinando golpes con los papeles del guión a Mario Bezares y lanzando frases enigmáticas en vivo, como «¿Conmigo o contra mí?», un ultimátum que, a los ojos de la posteridad, sonó como una advertencia desesperada de alguien que sentía el cerco cerrándose. Al terminar la transmisión, en lugar de seguir su rutina habitual de ir a la oficina, tomó la decisión que sellaría su destino: almorzar en el Charco de las Ranas, un restaurante popular en Periférico Sur, acompañado de su corte habitual, Mario Bezares, el periodista de espectáculos Jorge Gil y sus guardaespaldas, que aquella tarde parecían extrañamente desatentos. Durante la comida, testigos y relatos posteriores describen un clima tenso, puntuado por un evento que se convertiría en la piedra angular de las teorías de la conspiración. Mario Bezares recibió una llamada misteriosa en su celular, levantándose de la mesa para atender lejos de los oídos de Paco. Una ruptura de protocolo sospechosa para alguien que vivía a la sombra del jefe, regresando con un semblante alterado y nervioso. Cuando el grupo decidió partir, la secuencia de eventos que se desencadenó desafía cualquier lógica de coincidencia y apunta a una coreografía macabra ensayada con precisión militar. Mario, alegando una repentina y violenta indigestión, excusa que sería diseccionada y ridiculizada por investigadores durante años, insistió en que necesitaba ir al baño, diciéndole a Paco: «Váyanse adelantando, yo los alcanzo». Jorge Gil, quizás por lealtad o ingenuidad, siguió a Paco hasta la camioneta Lincoln Navigator negra blindada, mientras Bezares permanecía seguro entre los azulejos del sanitario, protegido por paredes de concreto exactamente en el momento en que el infierno estaba a punto de ser liberado afuera.
Paco se sentó en el asiento del pasajero delantero, un blanco estático e indefenso, aguardando a su amigo. Cuando, a las 12:08, un hombre descendió de una pasarela de peatones cercana, caminó con la frialdad de un verdugo profesional en dirección al vehículo, con una metralleta. Disparó una ráfaga devastadora que atravesó el vidrio no blindado de la ventana, alcanzando a Stanley con 4 impactos fatales en el rostro, asegurando que no hubiera chance de supervivencia, mientras Jorge Gil, sentado en el asiento trasero, fue herido en la pierna, gritando en agonía y terror. La ejecución duró segundos, pero el silencio que le siguió fue ensordecedor. Los asesinos huyeron tranquilamente en un Jetta gris, sin que los escoltas de Paco, armados y entrenados, dispararan un solo tiro de respuesta efectiva, una pasividad que levantó sospechas inmediatas de complicidad o soborno previo. Mientras el cuerpo del ídolo yacía inerte, con la cabeza caída sobre el tablero, el caos se instaló en el restaurante, y Mario Bezares, milagrosamente ileso y aún dentro del baño, tardó en salir, surgiendo solo cuando el peligro ya había pasado y las sirenas comenzaban a aullar, encontrando un escenario de sangre que él, según la acusación que vendría a continuación, ayudó a orquestar. La brutalidad del ataque, realizado a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas de la capital, no fue solo un homicidio, fue un mensaje claro y aterrador del narcotráfico. Nadie es intocable, ni siquiera el hombre que hace reír a México. El cuerpo de Paco fue dejado expuesto por horas, rodeado de curiosos y cámaras de televisión que transmitían en vivo el cadáver del rey del entretenimiento, transformando su muerte en el reality show macabro más grande de la historia del país, mientras la pregunta que flotaba en el aire, pesada como plomo, no era solo ¿quién mató a Paco?, sino ¿qué sabía Paco y qué debía para merecer una muerte tan pública y violenta? La autopsia subsiguiente revelaría no solo los daños balísticos, sino la presencia de cocaína en su sistema, confirmando que él vivió y murió bajo la influencia de la droga que supuestamente motivó su sentencia, destruyendo cualquier intento de martirio inmaculado y abriendo las puertas del infierno judicial para Bezares y la bailarina Paola Durante, quienes serían arrastrados al centro del huracán. En las horas siguientes a la masacre, mientras el asfalto aún estaba manchado con la sangre de Stanley, México fue testigo del inicio de una de las batallas mediáticas más vergonzosas y manipuladoras de su historia, transformando el luto en un arma de guerra política de proporciones nucleares. TV Azteca, liderada por Ricardo Salinas Pliego, no perdió tiempo en usar el cadáver aún caliente de su mayor estrella para lanzar un ataque feroz y coordinado contra el gobierno de la Ciudad de México, encabezado en la época por Cuauhtémoc Cárdenas. Las pantallas fueron inundadas con discursos inflamados que gritaban «¡Alguien tiene que renunciar!», culpando a la inseguridad pública y a la incompetencia de las autoridades por la tragedia, en un intento desesperado y cínico de desviar el foco de la línea de investigación que la Procuraduría, liderada por el implacable Samuel del Villar, comenzaba a trazar, la de que Paco no era una víctima aleatoria de la violencia urbana, sino un objetivo específico de narcotráfico debido a profundas conexiones y deudas impagables con cárteles. El funeral se transformó en un mitin político grotesco, transmitido en cadena nacional, donde el dolor genuino de los fans fue secuestrado para servir a los intereses corporativos, mientras en los bastidores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, una narrativa mucho más siniestra y compleja estaba siendo cocinada a fuego lento. La presión para presentar resultados rápidos era asfixiante, y fue en ese clima de histeria que las autoridades presentaron una teoría que parecía salida de un guión de telenovela barata, pero que destruiría vidas reales, la tesis de la traición interna. Según la acusación oficial, Mario Bezares no era solo un cobarde que se escondió en el baño, sino el arquitecto intelectual del crimen, habiendo entregado a Paco al brazo armado del cártel de Colima o de los Arellano Félix para limpiar sus propias deudas de drogas y vengar años de humillación profesional. Para sostener esta historia, la policía necesitaba cómplices. Y fue ahí que el caso se sumergió en el surrealismo con la detención de Paola Durante, una joven bailarina, edecán del programa, que, de un momento a otro, fue elevada de extra a mente criminal, acusada de servir como correo entre Bezares y los traficantes dentro de la prisión. La evidencia clave surgió de un cocinero de prisión, Luis Gabriel Valencia, un informante de credibilidad nula que alegó haber escuchado, desde dentro de las celdas, una conspiración detallada que involucraba a Mario y Paola con el traficante Luis Amezcua, el rey de las metanfetaminas. Un testigo que más tarde denunciaría haber sido torturado física y psicológicamente por la policía para firmar la declaración fabricada. El 2 de septiembre de 1999, el SOP paralizó al país. Bezares, Paola y otros colaboradores fueron encarcelados, junto con Erasmo Pérez Garnica,
el Cholo, un hombre cuyo único crimen aparente era tener un parecido físico vago con el retrato hablado del tirador que, absurdamente, apareció en la escena del crimen debido a la curiosidad, sellando su destino como el ejecutor perfecto para la narrativa oficial. El proceso que siguió fue un show de horrores judiciales, donde las violaciones de derechos humanos, la coacción de testigos y las filtraciones selectivas a la prensa eran la norma. Mario Bezares, encerrado en el reclusorio Oriente, fue sometido a una degradación pública continua, apareciendo en audiencias drogado, confuso y visiblemente quebrado. Mientras los medios especulaban sobre su sexualidad, sus finanzas y su lealtad, ignorando los fallos clamorosos de la investigación, como el hecho de que la prueba de residuo de pólvora en sus manos dio negativo y que las líneas de tiempo presentadas por la acusación eran matemáticamente imposibles. Paola Durante, arrojada a una prisión femenina de máxima seguridad, vio su juventud ser devorada por muros de concreto y por el estigma de la asesina, siendo forzada a convivir con criminales reales mientras gritaba su inocencia a un público que ya la había condenado en el tribunal de la opinión pública. Mientras los chivos expiatorios se pudrían en la cárcel, la verdadera motivación del crimen, la supuesta conexión de Paco como testaferro para el lavado de dinero de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y la disputa territorial por el control del tráfico en los estudios de televisión, fue convenientemente barrida bajo la alfombra, pues investigar esa pista exigiría exponer nombres mucho más poderosos y peligrosos que un comediante y una bailarina, protegiendo así a la élite política y empresarial que, durante años, brindó con champán en las fiestas financiadas por el dinero sucio que ahora manchaba el legado de Stanley. Mientras el nuevo milenio nacía, Mario Bezares y Paola Durante vivían el infierno en la tierra, encerrados en un limbo jurídico que duró 1 año y medio, un periodo que ellos describen hoy no solo como una privación de libertad, sino como una tortura psicológica continua diseñada para quebrar el espíritu humano y forzar confesiones de crímenes que la lógica forense se obstinaba en negar. Dentro del reclusorio Oriente, Mario tuvo que negociar su supervivencia diaria entre asesinos y traficantes que veían en él a una celebridad caída, oscilando entre la protección comprada y la amenaza constante de ser apagado por saber demasiado, mientras del lado de afuera, la defensa desmontaba ladrillo por ladrillo la narrativa frágil construida por la Procuraduría, exponiendo la podredumbre institucional que sustentaba el caso. El punto de inflexión, que hizo que el castillo de naipes de Samuel del Villar se desmoronara espectacularmente, fue la retractación dramática del cocinero Luis Gabriel Valencia. El hombre que había sido la pieza clave de la acusación salió a la luz pública para revelar las cicatrices de la coacción, afirmando que fue torturado y amenazado para inventar la historia de la reunión conspirativa en la cárcel, transformando el testaferro de la Fiscalía en la prueba definitiva de que el Estado estaba fabricando culpables para calmar la furia popular. El 25 de enero de 2001, el juez, ante la ausencia absoluta de pruebas materiales, ninguna arma, ninguna grabación, ningún flujo financiero sospechoso que ligara a los reos con los asesinos, decretó la libertad por falta de elementos para procesar, un momento que fue transmitido en vivo y visto por millones, mostrando a un Mario Bezares envejecido, llorando en los brazos de su esposa Brenda, y a una Paola Durante aturdida, saliendo de las puertas de la prisión no como ganadores, sino como sobrevivientes de un naufragio moral. Sin embargo, la libertad no trajo la paz, trajo el estigma de una duda eterna plantada en el imaginario colectivo. Mientras Mario intentaba limpiar su nombre, del otro lado del espectro de la tragedia estaba Jorge Gil, el único sobreviviente del ataque y ex amigo que se convirtió en el acusador más feroz de Bezares. En su libro explosivo y cargado de dolor, Mi Verdad, Gil pintó un retrato demoníaco de Mario, narrando con detalles viscerales la frialdad con la que fue dejado atrás en la camioneta y jurando hasta hoy que vio un brillo de complicidad en los ojos de Bezares antes de que corriera al baño, creando una escisión irreconciliable que dividió a México en 2 campos: los que creen en la inocencia del Patiño y los que, como Gil, ven en él un Judas impune. Tras el lanzamiento del libro y viendo que la justicia legal no se alineaba con su verdad, Jorge Gil desapareció completamente de la vida pública, refugiándose en un anonimato blindado por el miedo y el trauma, convirtiéndose en un fantasma vivo que carga las marcas físicas y emocionales de aquel día, negándose a perdonar o olvidar, mientras teorías más densas comenzaron a cobrar fuerza en los bastidores de la inteligencia mexicana. Documentos desclasificados e investigaciones periodísticas independientes comenzaron a señalar que la muerte de Paco no fue un simple ajuste por deuda de consumo, sino una represalia estratégica de alto nivel que involucraba al cártel de los Arellano Félix, que estaría furioso con la supuesta asociación de Stanley con el cártel de Juárez de Amado Carrillo. La teoría sugiere que Paco permitió que sus estudios y eventos fueran usados para lavar dinero o facilitar operaciones para el Señor de los Cielos.
Y cuando Carrillo murió, o desapareció, en 1997, Stanley quedó expuesto, sin protección y con una deuda de lealtad que los rivales de Tijuana decidieron cobrar con sangre para marcar territorio en la Ciudad de México. Además, surgieron relatos perturbadores sobre una fortuna desaparecida. Se especula que Paco cargaba o guardaba grandes sumas de dinero en efectivo, millones que se evaporaron de las cuentas y cajas fuertes justo después de su muerte, levantando la sospecha de que el asesinato también sirvió como una cortina de humo para un robo monumental perpetrado por personas de su círculo íntimo o por autoridades corruptas que llegaron primero a la escena del crimen, saqueando el imperio del presentador, incluso antes de que el cuerpo se enfriara. La absolución de Bezares y Durante dejó el caso oficialmente abierto, un archivo muerto amontonándose y cogiendo polvo en los estantes de la justicia mexicana. Pero para la sociedad, la herida nunca cerró, pues la certeza de que los verdaderos autores intelectuales, los hombres de traje o uniforme que dieron la orden final, continuaron libres, ricos y poderosos, es un recordatorio constante de la impunidad que rige las estructuras de poder en el país. Con los portones de la prisión cerrándose detrás de Mario Bezares y Paola Durante en 2001, el caso judicial entró en estado de coma inducido, pero el drama humano estaba apenas comenzando a sufrir una dolorosa mutación para aquellos que llevaban el apellido Stanley, dando inicio a una era de batallas legales fratricidas y una lucha desesperada por el control de la memoria de un hombre que se revelaba cada vez más indefendible. El vacío dejado por Pácatelas fue llenado por una guerra fría familiar que expuso las heridas de una doble vida. De un lado, la familia oficial, liderada por la viuda Patricia Pedroza y sus hijos, que intentaron blindar la imagen de Paco como un mártir inmaculado, y del otro, la figura solitaria y resiliente de Paul Stanley, el hijo fuera de matrimonio que, en la época del asesinato, era apenas un adolescente luchando por validación y que se vio obligado a crecer bajo la lupa de una tragedia nacional. La ironía cruel del destino hizo que Paul, aquel que Paco mantenía en una cierta penumbra social, se convirtiera en el único heredero en seguir los pasos artísticos del padre, entrando en la misma Televisa que había desterrado a Stanley, convirtiéndose en presentador del matutino Hoy, y cargando el peso abrumador de trabajar en los mismos pasillos donde las conspiraciones que mataron a su progenitor fueron posiblemente gestadas, una jornada psicológica que él describe como caminar diariamente sobre un campo minado de memorias y fantasmas. La disputa por la herencia no fue solo sobre dinero e inmuebles, sino sobre los derechos de uso del nombre y de la imagen, una batalla que se intensificó con la llegada de la era del streaming, cuando la vida de Paco dejó de ser tabú para convertirse en una mina de oro para productores de contenido ávidos por True Crime. Fue aquí donde la maldición Stanley mostró su nueva cara, la destrucción de la reputación póstuma. El intento de la familia de impedir producciones que retrataran el lado oscuro de Paco falló espectacularmente con el lanzamiento de documentales y series ficcionales recientes, como ¿Quién lo mató?, de Amazon Prime, que, sin la autorización de los herederos, abrió el canal para una nueva generación Los Vicios. La arrogancia y las conexiones criminales del presentador, transformando al antiguo ídolo de las masas en un villano trágico y tóxico, y forzando a Paul Stanley a revivir el trauma en cadena nacional, criticando públicamente la explotación de la muerte de su padre mientras, paradójicamente, su propia carrera se beneficiaba de la relevancia continua del apellido. Mientras los Stanley luchaban por la narrativa, los sobrevivientes del escándalo intentaban reconstruir vidas destrozadas. Paola Durante, marcada por el estigma de exconvicta, se sometió a transformaciones físicas radicales, cambiando el color del cabello y la estética en un intento casi freudiano de matar a la Paola del caso Paco y renacer como una mujer nueva, pero encontrando puertas cerradas en el entretenimiento y siendo forzada a buscar otros caminos, acechada por la duda eterna de parte del público. Mario Bezares, por su parte, vivió lo que muchos llaman exilio en vida. Aunque libre, su carrera nunca recuperó el brillo anterior, relegado a cadenas regionales en Monterrey, convirtiéndose en una especie de chiste cultural recurrente sobre ir al baño, un humor defensivo que él mismo adoptó para sobrevivir al dolor, pero que escondía una amargura profunda contra la industria que lo masticó y escupió. La relación entre Paul Stanley y Mario Bezares se convirtió en el símbolo máximo de esta fractura. Paul creció creyendo, o siendo llevado a creer por el círculo íntimo de la familia, que Mario sí tuvo participación en la muerte de su padre, creando una tensión palpable y dolorosa que duró décadas, donde los dos evitaban cruzarse en eventos públicos, manteniendo un silencio cargado de acusaciones no dichas. Este resentimiento fue alimentado por años de rumores y por la falta de un culpable real, permitiendo que la figura de Mario sirviera como el pararrayos perfecto para la rabia del huérfano, impidiendo cualquier tipo de cierre emocional. La sociedad mexicana,
A lo largo de las últimas 2 décadas, también cambió su percepción. El shock inicial de 1999 dio lugar a un cinismo analítico, donde la pregunta ¿quién mató a Paco? Fue sustituida por la constatación sombría de que Paco fue víctima del estilo de vida que eligió, y que su muerte fue el marcador cero de la narcocultura. En la televisión abierta, el momento en que el país perdió la inocencia y percibió que sus héroes olían a pólvora y cocaína. El legado de Stanley hoy es un terreno baldío de preguntas sin respuesta, donde la impunidad del sistema judicial mexicano permitió que leyendas urbanas florecieran sobre la verdad factual, creando un mito donde no hay héroes, solo víctimas de diferentes grados, y donde el silencio de las tumbas es más ensordecedor que cualquier risa grabada que aún resuena en los archivos de la TV. Cuando parecía que la historia de Paco Stanley estaba condenada a ser solo un capítulo sangriento en los libros de historia criminal, el año 2024 trajo el giro más surrealista y cinematográfico de toda esta saga, probando que la realidad guionizada del entretenimiento mexicano todavía tenía una última carta bajo la manga para jugar con el destino de Mario Besares. La entrada de Mario en La Casa de los Famosos México, el reality show de mayor audiencia del país, fue vista inicialmente como un acto de desesperación de una celebridad olvidada o un riesgo suicida de reabrir viejas heridas, pero se transformó en un fenómeno sociológico de absolución pública, confinado nuevamente, pero esta vez bajo la vigilancia voluntaria de cámaras 24 horas al día. Mayito no solo sobrevivió, sino que deconstruyó la imagen de villano, mostrándose vulnerable, carismático y, sobre todo, humano, reconquistando el cariño de una nueva generación que desconocía los detalles sórdidos de 1999 y que vio en él una figura paterna y resiliente. El clímax de esta narrativa de redención ocurrió en una noche que paralizó a México, cuando la producción orquestó el encuentro que todos juzgaban imposible. La entrada de Paul Stanley a la casa durante la dinámica de congelados, donde los participantes no podían moverse. Paul, el hijo que creció alimentado por la duda y el rencor, caminó hasta el hombre que fue acusado de entregar a su padre a la muerte, con lágrimas en los ojos y la voz embargada, pronunció las palabras que rompieron una maldición de un cuarto de siglo. Estoy en paz contigo, solté todo, una declaración que no fue necesariamente un veredicto de inocencia jurídica, sino un acto de liberación espiritual, cerrando la guerra fría entre las familias y permitiendo que, días después, tras la victoria avasalladora de Mario en el programa, los dos se abrazaran como hombres libres del pasado. No obstante, mientras la televisión celebraba este final feliz fabricado con banda sonora emocionante, la realidad fría y dura del caso criminal permanece inalterada y purulenta en los cajones del Ministerio Público. El perdón de un hijo no anula el hecho de que los asesinos materiales e intelectuales de Paco Stanley nunca fueron castigados, y que las teorías sobre la implicación de generales del ejército, del cártel de Colima o de figuras aún activas en la política continúan siendo susurradas en bares oscuros y foros de conspiración. La muerte de Paco no fue solo la pérdida de un comediante, fue el fin de la inocencia de una era y el inicio del narcoterrorismo urbano en la capital, dejando un legado donde la impunidad es la única certeza absoluta. Hoy, Paco Stanley es más que una memoria, es una advertencia constante sobre los peligros de la ambición desmedida y las malas compañías, un fantasma que acecha los pasillos de TV Azteca y Televisa, recordándoles a todos que, en el juego perverso del poder y la fama, el precio del éxito puede cobrarse en sangre a la luz del día, y que, por más que intenten reescribir la historia o dar abrazos televisados, el secreto oscuro de lo que realmente ocurrió en aquella escalera de El Charco de las Ranas probablemente fue enterrado junto con él, protegido por un pacto de silencio que ni el tiempo, ni los reality shows jamás conseguirán romper totalmente. Y ahora que desenterramos los huesos de esta historia maldita y miramos directamente a los ojos del abismo que consumió a Paco Stanley, necesito saber si tuviste estómago para soportar la verdad. Si esta inmersión en la oscuridad del entretenimiento mexicano abrió tus ojos a la brutal realidad que se esconde detrás de las cámaras, te pido, de forma muy natural y sincera, que aplastes el botón de suscripción y dejes tu like ahora mismo. YouTube necesita entender que nosotros no tenemos miedo de investigar casos difíciles y tu interacción es el combustible que mantiene este canal vivo contra la censura del algoritmo. Ve a los comentarios y dime, ¿crees en la redención de Mario Besares o piensas que el secreto final aún está por ser revelado? Yo leo todo, pero no salgas de aquí todavía, porque la historia no termina cuando la pantalla se oscurece. El vídeo que está apareciendo ahora en tu pantalla cuenta una historia aún más perturbadora, más intensa y, sinceramente, mucho más apasionante y peligrosa que esta que acabas de ver. Haz clic ahora, porque lo que descubrí ahí cambiará tu percepción sobre todo. Nos vemos allí.